¿Qué tal? Yo soy Miguel Fuentes. Hola, soy Abraham Ortega. Hola, yo soy Russell Arcila. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Noris. Hola, soy Abraham Ortega y voy a estar explicando el iHip y más adelante explicaré el downhip bubbling y unos métodos más. Nuestro iHip recibe un entero que va a ser nuestro size, un mínimo, nuestro mínimo que va a ser como un elemento t, nuestro remove mínimo igual como un elemento t, un booleano para nuestro isEmpty para saber si nuestra lista o árbol está vacío y una función void para poder insertar los elementos a la lista. Hola, yo soy Russell Arcila y junto a mi compañero Abraham Ortega estamos encargados de explicar la clase HIP del programa de HIP que hace el HIP sort. Eh, Empezamos pues definiendo pues la clase HIP que toma un elemento t y hereda la interfaz iHip que nosotros pues creamos, que es básicamente pues solo establece todos los métodos, las propiedades y los métodos que necesita nuestra clase HIP. Empezamos agarrando la propiedad de size. La propiedad de size, sí. La cual pues simplemente de nuestra lista t que se llama data va a tomar, va a contar cuántos valores de data hay y así consigue el size, el tamaño. Entonces luego tenemos el método de mínimo, que lo que hace mínimo es conseguir, bueno, primero verifica si está vacío, la, que la propiedad es vacío. Lo único que hace es checar si, déjalo busco, aquí. La propiedad isEmpty lo que es un lambda que checa si el tamaño es cero, o sea, si el tamaño es igual a cero, entonces te va a devolver que es empty, o sea, la función. Digo, la propiedad, perdón. Entonces, si llega a ser vacío, entonces te vas a dar una excepción que dice, pues está vacío, el heap está vacío. Entonces, de no ser así, pues simplemente regresa el primer valor de data. Ese sería el mínimo, tu valor mínimo. Entonces, ahora tenemos remove mínimo. Primero, como siempre, checa si está vacío pues nuestro heap. De no ser así, guardamos el elemento que tenemos como mínimo. O sea, perdón, guardamos en el elemento t el mínimo, que va a ser nuestro primer valor. Entonces, ahora establecemos nuestro primer valor de verdad de nuestra lista como el último valor y removemos el último valor. Y el último valor y ese último valor que ahorita está en root y ya no está al final, le vamos a hacer un downheap bubbling. Downheap bubbling, mi compañero Abraham se va a encargar de eso, pero básicamente lo que downheap bubble está haciendo es ir bueno, ahorita lo muestro. Downheap bubble va a ir comparando. eh, Hagamos de cuenta que estamos en el root, en este caso es remove min. Estamos en el primer elemento y va a ir comparando en los elementos de la izquierda, los hijos izquierdos y los hijos derechos y el valor que tenga lo va a ordenar de menor a mayor. O sea, pues haz de cuenta, si el hijo es mayor al padre izquierdo, pues nos vamos a mover. Mediante todo esto, mediante recursividad, va a ir bajando hacia el siguiente valor y va a ir ordenando cuál es menor y cuál es mayor. Esto va a ser explicado mayormente por mi compañero Abraham Ortega, perdón. Em, entonces, bueno, como dije, agarramos el elemento. El elemento t va a ser mínimo, que es como un auxiliar. Y. O sea, es lo que vamos a devolver, perdón. Va a ser nuestro data 0. Y ahora el data 0 va a ser el último valor. Removemos el último valor de verdad. O sea, el que está en la lista. Y hacemos downheap bubble desde root. O sea, desde el valor
que es el último que estaba, o sea, el que estaba hasta el fondo, pero ahorita está al principio, entonces lo vamos a ir ordenando para que esté, o sea, para que lo que valga, pues se ponga ordenadamente. Y regresamos el elemento que quitamos, o sea, estamos quitando el mínimo y ordenando los valores de nuevo. O sea, moviendo el último valor al principio para ordenarlo. Y así vamos yendo. Okay. Pues this, o sea, el elemento de this, básicamente eso explica que, o sea, perdón, this index explica que el índice de data actual es o sea, el this va a ser el índice de data. Creo que no me di dar muy a entender. Que el índice de data, o sea, el índice en el que estemos data va a ser el this, o sea, va a ser el índice de this. O sea, es como el índice actual, pues. Entonces, estamos estableciendo que en el índice en el que estemos, o sea, bueno, en la parte en la que estemos de nuestro valor del heap, va a ser, o sea, es el índice en el que pongamos this, o sea, this punto del heap va a ser el índice en el que es o sea, ese valor que nosotros estamos agarrando va a ser, o sea, nos está diciendo cuál es el índice del dato, o sea, de la lista, perdón, de la lista data. Bueno, ahora tenemos o sea, el comparer, que es una función que nos va a agarrar un elemento, dos elementos test y un entero. Comparer, pues, compare realmente lo que hace es como el compare to, que lo que va a hacer va a devolver un valor negativo, o sea, va a devolver menos 1, 0 o más 1, dependiendo de qué de la comparación. Entonces, o sea, porque haz de cuenta, si el elemento t, el primer elemento t es menor al segundo, el entero que me va a devolver es menos 1. Si son iguales, me va a devolver igual a 0. Y si son mayores, y si el primer elemento t es mayor al segundo, me va a devolver más 1. Entonces aquí en nuestro constructor, lo que estamos agarrando, primero estamos viendo si si los elementos test no son comparables, o sea, de alguna manera no son comparables, o sea, no se pueden comparar uno entre el otro. Entonces me va a dar una excepción que dice que el tipo de objeto T debe de tener una interfaz comparable, o sea, debe ser comparable, o sea, tiene que tener ciertos elementos de la interfaz, o sea, comparable, debe ser comparable, pues. Entonces, de no ser así, que es en muy pocos casos, pero establecemos data con nuestra nueva lista T, de elementos T, y comparer como, o sea, nuestro comparer va a ser nuestra función nuestra función que estamos instanciando de heap va a ser el comparador. Entonces, insertar lo único que va a hacer es escogemos qué elemento vamos a insertar y lo añade en la lista de data, y va a ser un object bubbling al último valor, que es el que acabamos de añadir. ¿Cómo funciona el object bubbling? Vamos a ir ahí. Funciona mayormente mediante, ¿cómo se dice? Mediante recursividad, perdón. Primero establecemos si el índice actual es 0, vamos a cerrar, o sea, regresa. O sea, hacemos el return. ¿Por qué hacemos esto? Porque el object bubbling va a ir subiendo sus índices, o sea, el índice actual. Entonces, cuando ya llegamos a root, significa que ya hicimos todo el ordenamiento hasta arriba, entonces ya cerramos. Pero bueno, entonces ahorita técnicamente estamos hasta el final. O sea, el current index, que es el que agarramos aquí, o sea, size menos 1. El índice, o sea, es el último, entonces vamos a ver. Entonces, no es el 0, entonces no le hacemos caso. Establecemos el índice padre como el padre del índice actual. ¿Okay? Estos métodos también
Los va a explicar Abraham, pero son fórmulas que, porque como está ordenado en listas o arreglos, pues se puede sacar como que el orden en el que está el padre, el orden en el que están los hijos izquierdos y los derechos y su altura, el elemento. Entonces, ajá, seguimos. Entonces, ajá, establecemos que el padre va a ser nuestro, o sea, agarramos un entero que nos va a guardar el padre del índice actual. O sea, el índice que va a ser el padre del índice actual. Entonces, si el padre es menor al hijo, eso significa que, o sea, mediante un if compare es la función que agarramos, que agarra dos elementos test y devuelve el entero. Entonces, si me devuelve un menor a 0, significa que es menor a 1. Lo que dijimos, menor a 1 significa que o sea, el padre índice va a ser menor o sea, el primer elemento t va a ser menor al segundo elemento t. Entonces, de pasar eso, perdón, de pasar eso, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque no necesitamos, o sea, si el padre es menor al hijo, entonces está bien porque va a ir yendo, o sea, el padre debe ser menor y los valores de abajo van a ir siendo mayores, entonces realmente no necesitamos hacer el cambio. De no ser así, necesitamos intercambiar el valor que está abajo porque es menor al valor que está arriba. Entonces, establecemos el elemento que es el que vamos a devolver. O establecemos el elemento t como el valor de... Bueno, elemento solo es como una variable auxiliar, pues, de t, de un tipo t. Entonces, establecemos ese tipo, elemento t como el índice del padre. Y luego el índice del padre lo establecemos como... el índice del padre lo establecemos como el índice actual. Y el índice actual lo establecemos como el auxiliar. O sea, es un simple intercambio. O sea, el padre, hagamos de cuenta, el padre está arriba. Bueno, primero agarramos al padre y lo guardamos. Ahora, el padre lo intercambiamos por el hijo. El padre lo intercambiamos por el hijo. Y luego el hijo lo intercambiamos por el padre. O sea, que es el elemento que es o sea, porque si no lo guardamos, luego no lo podemos volver a poner. Y volvemos a hacer esto, pero ahora con el padre. Entonces, como pueden ir yendo, o sea, bueno, o sea, el valor que le vamos a dar a la función, el entero, va a ser del índice del padre. Entonces va a ir subiendo la función, o sea, va a ir subiendo ¿cómo se llama? Por el nodo, pues, por el árbol. Ajá, va a ir subiendo por el árbol. Y ajá, va a ir subiendo, llamo a la función, va a ir subiendo por el árbol hasta que llegue, como dije, el índice actual que va a ir subiendo hasta por padre, pues va a hacerse hasta que sea 0, que significa que ya estamos en el root y ya no podemos ir intercambiando más hacia arriba. Pues básicamente es eso. Entonces, ajá, eso es lo que hace el insert. Como dije, me lo metemos hasta el final y vamos intercambiando los valores para que esté ordenado, o sea, de los elementos de menor a mayor y así. Entonces, luego tenemos el heap sort. El heap sort, realmente lo que está haciendo el heap sort es ordenar, o sea, nuestra lista ya ordenada por el heapify, la vamos a poner, o sea, nuestro árbol ya hecho con el heapify, lo vamos a como que poner en orden, pues. Porque primero agarramos un heap que es new heap, y llamamos a heapify con la lista que tenemos y el comparer. Entonces, si nos vamos a heapify, lo que hace heapify es hacer una nueva lista de new heap, o sea, un nuevo heap. El data que está en new heap va a ser de la lista. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es ir ordenando los elementos de la lista
ir ordenando los elementos de la lista, básicamente. ¿Cómo hacemos eso? Primero agarramos índice, que va a ser nuestra variable índice. Ahorita vamos a ver para qué la usamos. La altura máxima, que nos va a guardar cuánto es la... no, suena un poco obvio, pero cuál es la altura máxima actual del índice, que es nuestro... O sea, agarramos el valor índice ahorita para saber cuánto es nuestra altura máxima, que es esto se hace mediante la función de element height, que también se explica, a mi compañero Abraham la explica, que básicamente pues es una fórmula. Pero bueno, entonces, ya tenemos nuestro índice y nuestra altura máxima. Entonces, o sea, nuestra altura máxima con la lista, o sea, cuenta cuántos elementos hay de la lista menos 1. Entonces, o sea, eso es mi último valor, pues. Tomando en cuenta 0, claro. Por eso o sea, porque el índice lo estamos haciendo como tipo list, o sea, como tipo arreglo, por así decirlo. Entonces, tomamos en cuenta el 0, 1, 2, 3. Por eso, o sea, agarramos cuántos valores hay menos 1. Bueno, entonces, mientras este ciclo va a irse, va a cerrarse hasta que llegue a este break. Porque es un while true, siempre va a ser true. Entonces, esto se va a cerrar cuando el heap, o sea, nuestro heap, el elemento max, o sea, la altura del elemento del índice sea menor a la altura máxima. Hagamos de cuenta que yo tengo un arreglo de, una lista de 15 datos, ¿ok? Entonces mi índice va a ser de 14. Y mi altura máxima va a ser de 15. Digo, mi altura máxima del índice, en este caso, tomando en cuenta un árbol de 15 elementos, sería de 3, ¿ok? Entonces, si la altura del índice, o sea, si la altura del índice que es 15, o sea, la altura del índice que mi índice está en 15 y su altura es 3, es menor a la altura máxima que sigue siendo 3, entonces lo cierro. Pero si no, voy a ir quitando índices para que lleguemos como al segundo nivel. Lo que queremos, o sea, nosotros lo que queremos hacer es ir haciendo down heaps desde el segundo nivel, porque no podemos hacer down heaps en el tercer nivel. Entonces vamos a ir bajando, o sea, quitando índices hasta que hagamos de cuenta. Tenemos el índice 15, luego vamos a tener 14, luego vamos a tener 13, 12, 11, 10, 9, 8. Y cuando lleguemos al índice 7, si no me equivoco, llegaremos al segundo nivel. Entonces cuando lleguemos al índice 7, va a checar. La altura del índice 7 es menor a la altura máxima, o sea, mi altura es 2 de este. ¿Es menor a 3? Sí. Entonces cerramos y ya estamos en el segundo nivel. Entonces, agarramos el valor n, que es como un auxiliar, ahorita vamos a ver, que es índice más 1, tomando en cuenta otra vez porque aquí hacemos un ciclo for que va de 0 a n, entonces tenemos que tomar en cuenta el más 1. Entonces no utilizamos index porque index va a seguir cambiando aquí, entonces vamos a utilizar n, que es la que guardamos aquí. Entonces en este caso es de 7. Entonces hagamos de cuenta, va a recorrer de 0 a 7. Y lo que va a ir haciendo es que a ese heap que tenemos le va a ir haciendo down heap bubbling en el índice actual. Ahorita estamos en el 7. Entonces lo que va a hacer, hace el down heap bubbling del 7, checa si es mayor a sus hijos, o sea, a su hijo izquierdo y así con el down heap, y decrementa el índice. Entonces, una vez que decrementemos el índice, cuando lleguemos aquí de nuevo en el siguiente ciclo, va a hacer lo mismo, pero con el siguiente, o sea, con el siguiente nodo del índice. O sea, ahorita estamos en el 7, bajamos al 6, el siguiente ciclo del for, y hacemos el down heap en el 6. Y lo mismo, 6, 5, 4. Una vez que lleguemos, o sea, estamos en el 7, luego 6, 5, 4. Cuando lleguemos al 3, llegaremos al primer nivel. Y así, cuando llegamos a 0, ya estaremos hasta el principio. Entonces, que o sea, esto se termina ya cuando el for termina, que son los 7. O sea, que son todos los índices, pues. Y ya regresamos ya mediante todo el down heap bubbling, ya tenemos nuestro arreglo ordenado. También, no arreglo, perdón, nuestro heap ordenado.
obviamente mediante el down heap bubbling y el up heap bubbling que estuvimos haciendo también. Aquí en el heap sort. Digo, aquí en el heapify, perdón. Aquí, que ya lo explicamos. Entonces, bueno. ¿Dónde estamos? Perdón. Sí, perdón. El heapify hace el down heap bubbling. Y el insert es el que utiliza el up heap bubbling. O sea, el up heap bubbling solo se utiliza en el insert. Y mediante el down heap estamos ordenando todo y así. Mediante el down heap y el up heap, pues, ambos. Bueno, X, eso no es muy importante. Entonces ya tenemos nuestro heap arreglado. Entonces ya una vez que tenemos nuestro heap arreglado y lo guardamos en el heap nuevo del heap T, hacemos una lista en la que vamos a ir metiendo todos los datos del heap. ¿Ok? Entonces, mientras el new heap.size sea distinto a 0, esto es porque nosotros vamos a ir quitando datos de el new heap y los vamos a ir poniendo en la lista. Ya ordenados, pues. O sea, el heap ya están ordenados, pero vamos a meter esos datos ordenados en la lista. Entonces, nueva lista punto añadir, nuevo heap punto remover mínimo. Remover mínimo va a quitar el mínimo. O sea, ya explicamos qué hace eso. Y va a ser down heap bubbling para ordenarlos. Entonces siempre que hagamos remove min, pues va a ir quitando el menor y lo va poniendo en... El menor siempre va a ser el mínimo, pues. O sea, el mínimo siempre va a estar ordenado. O sea, va a remover el mínimo que... O sea, y te lo va a dar ordenadamente, pues. Añado a la lista el valor que remuevo mínimo. Entonces va a ir removiendo el primer mínimo, luego saca el segundo mínimo y así. Y luego hago un for each en la lista ya con los elementos ordenados y lo agrego a mi lista original. O sea, el new list es igual como una auxiliar, por así decirlo. Entonces, por cada elemento de la new list, en list voy a añadir ese elemento. Sí, es un lambda esto. Y básicamente por mi parte eso es todo. Así que muchas gracias por su atención. Ahora vamos a continuar con el down heap bubbling. Y lo primero que vamos a hacer es que nuestro current index vamos a sacar su hijo izquierdo y su hijo derecho. Una vez saquemos nuestro hijo izquierdo y derecho, vamos a ver si nuestro hijo izquierdo es mayor o igual a nuestro size, al tamaño de nuestra lista, y el hijo derecho también es más grande que nuestro size. Entonces esto nos dice que nuestros hijos están fuera del índice del arreglo, por lo que nos marcaría un error y quiere decir que el índice actual no tiene hijos. Después checamos si el hijo derecho es mayor o igual al size. Esto quiere decir que si es mayor o igual al size es que no existe un hijo derecho, por lo que solo tenemos un hijo izquierdo. Una vez sabemos esto, vamos a comparar el hijo izquierdo con nuestro índice actual. Como esto está usando un comparer, que es un compare to, esto nos va a devolver un -1 si en nuestro primer argumento, que es el index left child, es menor al current index. Nos va a devolver 0 si son iguales y nos va a devolver +1 si el índice del left child, nuestro primer argumento, es mayor a nuestro current index. Nosotros aquí estamos buscando que sea menor a 0 para poder realizar el intercambio.
Y para poder realizar el intercambio, guardamos el izquierdo en un auxiliar y cambiamos el izquierdo por el current y el current con el elemento. Esto es para que nuestro hijo tome la posición del padre, ya que el hijo era menor al padre. Entonces realizamos este intercambio. Este caso es solo cuando se tiene un hijo. A continuación tenemos que ver el caso en el que tiene dos hijos. Aquí vamos a proceder a hacer la comparación entre los dos hijos. Entonces vamos a comparar el hijo izquierdo con el hijo derecho. Como había comentado antes, esta comparación nos va a dar un -1 si el hijo izquierdo es menor al derecho, que es lo que buscamos para que pueda suceder el intercambio. Y también tenemos que hacer otra comparación para que pueda suceder el intercambio, en la que el hijo izquierdo sea menor a nuestro current index, que sería nuestro padre. Una vez realizado esto, vamos a proceder con el intercambio, que tenemos una variable auxiliar que va a ser nuestro elemento que guarda nuestro index izquierdo, nuestro hijo izquierdo, y que el hijo izquierdo toma el lugar del padre y el padre del hijo. Y ahora volvemos a llamar a la función, pero con el hijo izquierdo. Esto se debe a que si nuestro hijo tiene más hijos, poder checar, checar los hijos de este y seguir haciendo los intercambios de manera recursiva. Y este fue en caso de que el izquierdo sea menor al derecho. Ahora vamos a checar si el derecho es menor al izquierdo, que es básicamente lo mismo. En nuestro if vamos a checar que que el derecho sea menor al izquierdo y que el derecho sea menor al padre. Si esto se cumple, realizará el intercambio. Una vez realizado el intercambio, llamamos otra vez a la función, pero con el hijo derecho. Y por lo mismo, para checar si el hijo derecho tiene hijos que sean menores a él y poder realizar el intercambio. Y si por alguna razón nuestro hijo izquierdo y nuestro hijo derecho son los mismos, lo que se va a hacer es comparar al padre con el hijo izquierdo. Esto se checa si el izquierdo es menor al padre. Si es menor al padre, vamos a proceder con el intercambio con nuestro auxiliar y el cambio de lugares. Y vamos a llamar a nuestra función con ese hijo izquierdo con ese nuevo hijo izquierdo para seguir realizando los intercambios, para ver si hay más intercambios disponibles. A continuación tenemos nuestro public override string, que este nos va a servir para hacer la impresión o cómo queremos que se muestre nuestra lista del heap. Que cuando en nuestro program se haga algún write line o un write, este imprima de la manera que nosotros queremos. En este caso va a mostrarnos el size y, y como una lista de los elementos. Y aquí tenemos un for para ir agregando los datos a la lista y cerramos como la lista y nos regresa el arreglo. Y aquí por último tenemos cómo sacar la altura del árbol, que se saca con el logaritmo del
del logaritmo base 2 del índice más 1, cómo sacar el índice del padre, que se saca el índice del padre menos 1 entre 2, la altura del padre. Cómo sacar la del hijo, que es 2 veces el índice más 1. Y la del derecho, la del hijo derecho, que es 2 veces el índice más 2. Bueno, ahora explicaré la clase program, en donde creamos un heap de vehículos, donde vamos a comparar dos elementos. En este caso vamos a compararlos por el nombre. Bueno, primero insertamos los nodos, los heaps, y los vamos a imprimir. Y luego vamos a remover los nodos e imprimimos el heap. Bien, en este caso aquí tenemos los nodos y vamos a remover los nodos que nos interesan, que en este caso, como estamos comparando con nombres, vamos a quitar la A, la F, la otra F, la H y la P. Entonces, como estamos comparando los dos últimos, pues bueno, los últimos son la S y la T. Ahora, si quisiéramos comparar con la velocidad, buscamos la velocidad. Y bueno, tenemos que el Audi es el segundo más veloz y el Porsche es el primero más veloz. Bien, en el caso del Hippify, que lo tenemos acá, creamos la nueva lista de int y vamos a comparar los elementos y vamos a imprimirlo. Bien, en este caso me gustaría explicar un poco el Hippify, pero primero vamos a ver la lista del heap, donde, bueno, aquí ya puse la lista que tenemos creada y la organicé. Por ejemplo, el primer elemento es 14, el segundo es 5, luego el 8, luego el 25, el 9, el 11, el 17, el 16, 15, 4, 12, el 6, el 7, el 13 y el 20. En este caso ya tengo organizado el heap. Y en el caso del Heapify, bien, ahorita no he modificado nada, sigue estando igual en el heap. Y bueno, para hacer el Heapify, primero buscamos en este nodo si hay alguno menor. Si no hay alguno menor acá, lo dejamos igual. Ahora pasamos a este y verificamos si hay alguno menor acá. En este caso, el 11 es mayor que el 11, que el 6. Entonces lo movemos para acá. Bien, en este caso, el 4 es menor que 9. Lo movemos. Bien, acá el 15 es el menor de los dos. Y pasamos para acá. Ahora, acá de este lado, buscamos cuál es menor. El de menor que, digo, mayor que 8, sería el 17. Perdón, menor que el 8. Sería el 6. Ahora volvemos a comparar aquí. ¿Hay alguno menor que 8? Está el 7 y lo movemos. Bien, en este lado hay alguno menor que el 5. Está el 4. Ahora volvemos a modificar esta lista, nodo, perdón. Y tenemos que no hay ninguno menor que el 5. Y aquí tampoco, que el 4, que el 15. Entonces, en este caso, hay alguno menor que el 14. El 4 es el más chico. Vamos para acá.
Ahora modificamos esta otra vez y hay uno más chico del 14, es el 5. Y volvemos a hacer lo mismo, comparamos entre los dos y vemos que el 9 es menor que 14. Bien, pues ya tenemos nuestro Hippify y aquí lo tengo planteado. Tenemos 4 y aquí ya lo hice, o sea, la lista. Era 4, 5, 6, 15, 9, 7, 17, 16, 25, 14, 12, 11, 8, 23 y 20. Bien, ahora pasaremos con el heap sort. Bueno, pero primero vamos a verificar el resultado. Que tenemos que el Hippify nos da esto. Y comprobamos que está correcto. En 4, 5, 6, 15, 9, 7, 17, 16, 25, 14, 12, 11, 8, 23 y 20. Entonces está correcto nuestro Hippify. Bien, ahora sí pasamos al heap sort. Que aquí ya está hecho el Hippify. Estoy reciclando la lista. Bueno, para hacer el heap sort, en este caso como están pidiendo el mínimo heap sort, el mínimo heap, perdón, lo que tenemos que hacer es borrar el mínimo heap y comparar cuál de esos dos es el mínimo. En este caso es el 5. Ahora comparamos entre los dos cuál es más el mínimo. En este caso es 9. Y volvemos a comparar cuál es el mínimo acá. En este caso es 12. Y bueno, hay que borrar el último nodo. Entonces este nodo lo pasamos al nodo vacío y borramos el último nodo. Bien, ahora este es el nodo mínimo, entonces lo borramos. Y pasamos el más chico de esos dos, que era el 6, acá. Ahora entre estos dos, ¿cuál es el más chico? El 7, lo pasamos acá. Entre estos dos, ¿cuál es el más chico? El 8. Y ahora este 23, lo pasamos acá. Y borramos el último nodo. Bien, en este caso el más chico entonces es el 6. Y el más chico entre el 9 y 7 sería 7. Y el más chico entre esos dos sería 8. Igual, el más chico entre esos dos sería 11. Entonces tenemos que mover el 23 y borrar el último nodo. Bien, el más chico entonces ahorita es 7. Lo borramos. Y el más chico de esos dos sería el 8. El más chico de esos dos sería el 11. Entonces tenemos que el más chico de... Bueno, aquí en este caso tenemos 1, entonces subimos a 23. Y borramos este último nodo. Bien, el más chico ahora es el 8. Y el más chico entre esos dos sería el 9. De aquí sería el 12. Y de aquí sería el 14. Entonces movemos este por acá y borramos este último nodo. Bien, ahorita el más chico es el 9. El más chico entre los dos sería el 11. Y el más chico entre los dos sería el 17. Y borramos el último. Bien, en este caso el más chico sería el 11. De aquí sería el 12. De acá sería el 14. Bueno, aquí solo queda un nodo, así que lo subimos y borramos el último. Bien, el más chico ahorita es el 12. Subimos el 14, que es el más chico de acá. Y subimos el 15, que es el más chico entre esos dos.
Y el más chico entre esos dos sería 16. Entonces lo subimos, corremos el 25 y borramos este. Ahora el más chico entre esos dos, digo, el más chico, perdón, el más chico sería el 14 y el más chico entre esos dos sería el 15. El más chico entre esos dos, el 16 y bueno, subimos el 25 y borramos el último número. Y el más chico será el 15. Entonces subimos el chico de esos dos y subimos el 20, que es el más chico entre esos dos, 20 y 25. Ahora el más chico entre esos, perdón, el más chico sería el 16 y el más chico entre esos dos sería el 17. Bien, subimos el 23, que es el único nodo de acá. Y el más chico sería el 17. En este caso el más chico sería el 20. Lo subimos. Y solo queda uno, así que subimos el 25. Bien. Ahora el más chico aquí es el 20. Subimos el 23. Y borramos este nodo. Y bueno, ya para finalizar, el más chico sería el 23. Subimos el 25, que es el nodo ya más grande. Y lo borramos. Bien. Entonces tenemos como resultado que 25 es el más grande. Y mientras fuimos borrando, fuimos agregando en nuestra lista el orden de los más chicos hasta el mayor. Entonces tenemos que nuestro heap sort da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25. Entonces estamos bien. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, como conclusión, creo que fue un muy buen algoritmo a implementar, ya que al aplicar anteriormente los árboles, pueden tener mucho mejor el heap y su funcionamiento como el Heapify y el Heapsort. Bueno, mi conclusión sobre este proyecto es que la verdad no estuvo tan complicado en la mayor parte. Una vez que tú entiendes la funcionalidad y el comportamiento de un árbol, creo que los hips se te facilitan mucho después de entender esa parte. Ya la parte de las últimas partes, que fueron lambda, las del lambda, esa que tú pones el lambda en el constructor, esa sí requería un poco más de investigación, ¿no? Porque era algo que no habíamos implementado antes. Bueno, sí, pero pues no de la mejor manera. Pero ahorita que estuvimos investigando, encontramos ese tipo, ¿no? Que es una función que recibe dos parámetros y devuelve un entero, ¿no? Así como un compare to. Y también estaba lo del incomparable. Como no teníamos tanta experiencia en eso, pues estuvimos investigando hasta que ya después fue mucha prueba y error y dimos ya como lo que sería ya en el proyecto que se vio. Esa sería como que mi experiencia sobre este proyecto. Los hips son muy importantes, especialmente para las colas de prioridad. Sí son muy eficientes para eso, ¿no? Y es divertido entender cómo funciona y así. Esa sería mi conclusión de este proyecto. Bueno, al principio este proyecto parecía más simple de lo que fue. Pensamos que iba a ser un poco más sencillo, entonces a la hora de realizar el proyecto no tomamos en cuenta el tiempo y entonces no tuvimos que ver un poquito la carrera, pero pues fuera de menos. Quitando eso a un lado logramos solucionar todo bien, yo diría. Hubieron ciertas partes que tuvimos que
pensarle más porque nos quedamos atorados o no sabíamos cómo implementarlas, eh, debido a que no estaban como que muy bien establecidas en los lineamientos del proyecto, pero yo creo que fuera de eso, una vez logramos establecer las bases de qué era lo que había que hacer, todo estuvo bien. Yo me puedo llevar que, pues la verdad es que la implementación del down hip bubble y el up hip bubble, pues realmente fue algo difícil de pensar, fue algo complicado, pero pues que el resultado haya dado, que haya funcionado, pues realmente vale la pena. Y creo que quedó muy bien. Y pues realmente, eh, pues da ese como siento que es como el siguiente paso de los nodos, ¿no? O sea, el poder hacer el ordenamiento en el árbol y así. Y todo con una complejidad pues de uno. No se genera más complejidad, entonces es un método muy simple pues. O sea, bueno, no simple de hacer, pero simple de manejar para el proceso.